Ok, entonces vamos a dar una serie de pasos sugeridos para comprobar si un sistema es homogéneo o no homogéneo y si un sistema es lineal o no lineal. Entonces, vamos a comenzar con los pasos para ver si un sistema es homogéneo. Y vamos a decir que rápidamente qué significa cada paso. Entonces, en el paso 1 se escribe la salida y1 para la entrada x1. A eso le vamos a llamar la ecuación 1. Entonces tenemos una entrada y tenemos la salida correspondiente. Esto lo estamos haciendo aquí con un ejemplo. Aquí es en forma genérica cuando planteamos la ecuación. Posteriormente escribimos la salida, la salida 2 para la entrada 2. Entonces tenemos una entrada 2 y una salida 2. ¿Ok? Esta ecuación es correspondiente a este dibujo de ejemplo. Ok, listo. Este ejemplo aquí se escribe en genérico. Posteriormente, en el paso 3, establecemos que la señal 2 no es arbitraria, es un escalamiento vertical de la señal 1. ¿Ok? Entonces tomamos la ecuación 2 y la modificamos. En lugar de escribir la señal 2, escribimos que es un escalamiento de la señal 1, ya sea en tiempo continuo o en tiempo discreto. A eso le llamamos la ecuación 3. Entonces la ecuación 3 está un poco relacionado a este dibujo. Estamos diciendo que esta señal es, en este caso, dos veces la señal 1 para este ejemplo. Entonces, seno de t, esto es 2 seno de t, ¿ok? En este pedazo. Luego, en la ecuación, en el paso 4, tomamos la ecuación 1. Observen que la 3 es una modificación de la 2 y la ecuación 4 es una modificación de la 1. Lo que hacemos es tomamos a la señal 1 y la escalamos. Escribimos esta fórmula. ¿Cómo queda esta fórmula? Es decir, la ecuación 1 la multiplicamos por a. Entonces, esta fórmula la vamos a multiplicar por el escalamiento. Aquí lo escalé en un factor de 2, entonces esto lo multiplico por 2. Y a esa fórmula que me quede le llamo la ecuación 4. Y finalmente, lo que resta comparar es el paso 5. ¿Qué resta comparar? Resta comparar si el escalamiento de esta Y1 coincide con la salida Y2 de la entrada escalada. Entonces, los pasos que se sugieren aquí pues precisamente denotan la definición de homogeneidad, pero de una manera genérica con ecuaciones. En el paso 5 pues hay que hacer una manipulación para dejar claro que la ecuación 3 es igual a la ecuación 4 o para dejar claro que no son iguales. Si se cumple el paso 5 pues entonces el sistema es homogéneo, en caso contrario sería no homogéneo. Entonces vamos a aplicar los pasos de homogeneidad para este sistema. ¿Ok? Entonces, este es un sistema en donde tengo una entrada, la derivo con respecto de la letra U, le cambio la letra a la entrada, la derivo con respecto a esa letra y después evalúo, quito las U's y pongo T's para que el sistema, la salida dependa de la letra T. Entonces, en el paso 1, digo, tengo una entrada 1, la derivo, cuando me digas quién es la X1, la derivo y después la evalúo en T. Entonces, esto da una salida Y1. Aquí está, es la ecuación 1. En el paso 2 tomo una segunda entrada, le hago la operación que el sistema le realiza, que es cambiarle la letra, derivarla con respecto a la letra U y evaluarla después. Lo que quedó, quito las U's y pongo T. Esta es la ecuación 2. Después en el paso 3 voy a modificar la ecuación 2. ¿Qué es lo que hago? Voy a especificar que la entrada en el paso 2 no era arbitraria, era un escalamiento vertical de la entrada 1. ¿Cómo se hace eso? El argumento que esté en la señal 2 lo pongo dentro del argumento de la x1 y posteriormente multiplico por el factor de escalamiento. Entonces, x2 de u lo sustituyo por x1 de u y multiplico por el factor de escalamiento. Esto indica que x2 era un escalamiento de la entrada x1 y eso le llamo la ecuación 3. Ahora lo que voy a hacer en el paso 4 es modificar la ecuación 2. ¿Qué hago con la ecuación 2? En el paso 4 es modificar la ecuación 1. ¿Qué hago con la ecuación 1? La multiplico por a. Eso indica que estoy escalando la salida 1. Entonces multiplico por a la ecuación 1 y me queda a y1 de t y aquí me queda a que multiplica la derivada evaluada en u igual a t. Este es el paso 4. Ahora, en el paso 5 tengo que hacer evidente, con manipulaciones válidas obviamente, que y2 es igual a y3 o que y2 no es igual a y3. Como observamos, si tomamos la ecuación 3, también puede haber manipulado la ecuación 4, yo decido manipular la ecuación 3, es la derivada de una fórmula por una constante, pero por propiedades de la derivada, la constante puede salir de la derivada, como lo tengo aquí. Entonces, pues con esa pequeña manipulación ya estoy en condiciones de verificar
si la ecuación 3 es igual a la ecuación 4. Como observamos, esta manipulación de la ecuación 3 coincide con la ecuación 4. Por lo tanto, y2 de t, que es esta pequeña manipulación que hice aquí, coincide con ser el A1, coincide con ser igual a la ecuación 4, que es AY1 de t. Entonces, la salida 2 coincide con un escalamiento de la salida 1, ¿ok? Entonces, por lo tanto, el sistema es homogéneo, ¿ok? Y estos pasos pues siempre son los mismos, solamente basta hacer con cuidado las sustituciones en el sistema. Voy ahora a decir qué sucede con los pasos para ver si el sistema es aditivo. Y bueno, y los pasos lo que nos están diciendo es precisamente describen de forma genérica mediante ecuaciones la definición de aditividad, que un sistema sea aditivo. Entonces, en el paso 1 escribo la salida Y1 para la entrada X1. Entonces, en términos del dibujo, tengo esta X1 y eso le corresponde a su salida Y1. Esto lo hago en forma genérica, ¿no? Dada una X1 una fórmula, le hago la operación que el sistema realice y eso me da la ecuación 1. En el paso 2, pues tengo una fórmula 2, ¿sale? Y escribo la salida para ese sistema, ¿ok? Entonces, esta es una X2 y la salida correspondiente, ¿ok? Luego, en el paso 3, lo que hago es que escribo la salida para una Y3, eso le llamo la ecuación 3. Entonces, este es mi X3 y escribo la salida que le toca, que sería mi Y3, ¿ok? Listo. Entonces, eso lo que está diciendo esos tres primeros pasos es, tienes tres salidas en general distintas y resulta ser tres entradas en general distintas y tienes sus salidas correspondientes. Y luego, en el paso 4, voy a modificar la ecuación 3. ¿Cómo la voy a modificar? Voy a indicar que la entrada 3 no es arbitraria. La entrada 3 es una suma de la X1 con la X2. Entonces, la entrada 3 es una suma de estas dos entradas, ¿ok? Ya sea en tiempo continuo o en tiempo discreto. Y a eso le llamo la ecuación 4, ¿ok? Entonces, el paso 4, la ecuación 4 es una modificación de la ecuación 3. Y en el paso 5, lo que voy a hacer es tomar la ecuación 1 y la ecuación 2 y sumarlas. Es decir, estoy tomando la salida 1, la salida 2 y las estoy sumando punto por punto. ¿Ok? Esta es la ecuación 5. Y en el paso 6, pues voy a comparar si la suma de las entradas, es decir, si la ecuación 5 coincide con la salida correspondiente si la suma de las salidas, en el paso 6 voy a corroborar si la suma de las salidas, que es la ecuación 5, corresponde a la respuesta de la suma de las entradas de la ecuación 4. ¿Ok? Y si eso se satisface, pues diré que el sistema es aditivo. Si eso no se satisface, diré que el sistema no es aditivo. ¿Y cómo voy a compararlas? Pues haciendo alguna manipulación válida para dejar claro si sí o si no se parecen. ¿Ok? Ese es el paso 6. Entonces, pues bueno, eh, aquí hago los pasos. Este es el Y1 para la X1, es la ecuación 1. Este es el Y2 para una entrada X2, es el paso 2. Este es la Y3, la salida que le corresponda cuando la entrada es una X3, es la ecuación 3. Y luego voy a modificar, en el paso 4 voy a modificar la ecuación 3. Voy a hacer explícito que la entrada 3 es una suma de la X1 y de la X2. ¿Cómo hago eso? Pues el argumento que esté dentro de la paréntesis de la X3 lo sustituyo dentro del paréntesis de la X1, lo sustituyo dentro del paréntesis de X2 y sumo esas señales. Entonces es X3 de U, entonces pongo X1 de U más X2 de U. Listo, esta es la ecuación 4. Y después en el paso 5 voy a sumar la salida 1 y la salida 2. Entonces Y1 de t más Y2 de t, que tengo aquí, es igual a esta derivada más esta derivada. Aquí está, esa es la ecuación 5. Y luego, mediante algún tipo de manipulación válida, obviamente, voy a dejar claro, en este caso, que la ecuación 4 es igual a la ecuación 5. Entonces tomo la ecuación 4 y tengo la derivada de una suma. Pero la derivada de una suma coincide, por propiedades de la derivada, es la suma de las derivadas. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y entonces, gracias a esa propiedad de las derivadas, pues al manipular mi ecuación 4 un poco, observo que es igual a la ecuación 5. Por lo tanto, el sistema es aditivo. ¿Ok? Y como ya sabíamos que es homogéneo y ahora sabemos que es aditivo, entonces este sistema es lineal.
¿Qué tenemos aquí en las figuras que hacíamos referencia al principio? Voy a hablar primero de la homogeneidad. Tengo la entrada 1 y sería la salida 1. La entrada es seno de t, la derivada es pues coseno de t, entre 0 y pi, lo demás es 0. ¿Ok? Ahora voy a escalar esta entrada. La voy a escalar por, la voy a escalar por un factor de 2. Entonces, si multiplicamos por 2 tendría 2 seno de t y los demás son ceros. Pero la derivada de 2 seno de t pues es 2 coseno de t. Entonces, entrada escalada produce dos veces el coseno de t. Por lo tanto, el dibujo que está aquí y el dibujo que está aquí hacen referencia para este ejemplo a la homogeneidad. Ahora, hablando de aditividad, tengo una señal 1 y tengo la salida, tengo una señal 2 y tengo la salida, la derivada de una constante pues es 0, ¿ok? Observen que aquí hay puntos de discontinuidad, ahí la derivada no existe, ¿sale? Entonces, aquí hay unos huequitos, ¿no? O sea, es decir, aquí no hay derivada ni acá, porque la derivada de una función que es discontinua en el punto de discontinuidad pues no existe. Ahora, ¿qué tenemos acá? Esta es la x3. La x3 es la suma de x1 más x2. Entonces, si a seno de t le sumo un 1, me queda seno de t más 1 en esta parte. En los demás, en los otros intervalos, pues estoy sumando ceros. Por eso la geometría queda como esta. Ahora, esta es suma de entradas y esta es la fórmula analítica de la suma de las entradas. Geométricamente es esto, analíticamente es esto. Si derivo seno de t más 1, pues la derivada de una constante es 0 y me queda que la derivada del seno pues es el coseno. Ahora, ¿qué pasa si sumo las salidas correspondientes? Pues al coseno le estoy sumando ceros, entonces queda inalterado. Entonces, suma de entradas produce como salida la suma de las salidas. Por lo tanto, este sistema es lineal.